得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗真心，人黑夜里都找不到。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están? Una semanita de frío, pero por suerte con cielo muy despejado, por lo menos aquí en Argentina, país desde el cual se emite Clave China. Pero por otras razones hubo temblores, pero no se asusten, no están vinculados con ningún terremoto ni ningún sismo, sino más bien a lo que provocó la política diplomática de los Estados Unidos tras su convocatoria parcial que planteó para la Cumbre de las Américas y que se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles. Ni Cumbre ni de las Américas. Excluidas de dicho encuentro, Cuba, Venezuela y Nicaragua despertaron un firme cuestionamiento por parte de México que derivó en la ausencia del presidente López Obrador. También hubo muchos cuestionamientos por parte de varios mandatarios latinoamericanos, entre ellos, por supuesto, Cuba, uno de los países excluidos, Venezuela y también Argentina, que si bien asistió a la cumbre, se comprometió a llevar la voz del continente latinoamericano como consecuencia de la presidencia que ha asumido nuestro país de la CELAC, uno de los organismos regionales más importantes. Pero también hubo dos encuentros. Uno, la Cumbre de los Pueblos, que reunió a 200 nucleamientos sociales y sindicales que también provienen de los Estados Unidos y no solo de nuestra región, con claras posiciones antiimperialistas. Pero una semana antes, en La Habana, Cuba, tuvo lugar otra reunión convocada por la ALBA, que es la Alianza Bolivariana de los Pueblos. Este encuentro hemisférico también fue cuestionado por Washington desde la capital cubana, que fue la sede fundamental de esta reunión, donde hubo un montón de portavoces que plantearon el desagravio de los países a los que el país del norte ha pretendido excluir del encuentro por sus déficits democráticos, según sostuvieron cuando se les cuestionaba la convocatoria. Finalmente podemos decir que se le ha doblado el brazo diplomático a Estados Unidos, o por lo menos interrogarnos hasta dónde llega esta interpelación y cuestionamiento de varios países de la región latinoamericana. Pero lo cierto es que la agenda que se proponía a la cumbre quedó subsumida, diluida y opaca, donde lo que más se ha discutido es cuál es el derecho que se arroga a Estados Unidos para excluir e incluir a algunos países y no a otros. Y ahora hacemos un paréntesis antes de darle continuidad a este tema, que es muy importante y que seguirá trayendo consecuencias. Los invito entonces a compartir un tema musical. Clave China.皮鞋擦亮，换上西装，配得上一克拉的梦想。我的勇敢充满电量，按数到的每一个地方。这世界的太阳，因为自信才能把我照亮。这舞台。
着我左手右手一个慢动作，右手左手慢动作重播。这首歌给你快乐，你有没有爱上我？跟着我鼻子眼睛动一动耳朵，装乖耍帅换不停风格。青春有太多未知的猜测，成长的烦恼算什么？是爸爸不追吧，就爸爸不住吧，追爸爸，爸爸。经常会想长大多好，有些事情却只能想象，想说就说，想做就做，为了明天的自己鼓掌。这世界的太阳，因为自信才能把我照亮。这舞台的中央，有我最闪亮，有我才能发着光。妈妈，我很多问号，为什么别人在那看漫画，我却在学画画？都是钢琴教我，别人在玩游戏，我却靠在墙壁背我的 ABC。我说我要一台大大的飞机，但却得到一台旧旧的录音机。为什么听妈妈的话，等你长大后，你就会开始懂了这段话？跟着我左手右手一个慢动作，右手左手慢动作重播。这首歌给你快乐，你有没有爱上我？跟着我鼻子眼睛动一动耳朵，装乖傻傻换不停风格。青春有太多未知的猜测，沙巴鲁巴列巴，沙巴鲁巴列巴，沙巴鲁巴列拉波。Nos vamos a nuestro segmento de noticias con lo más destacado de la semana del país asiático. En la voz de Enrique Gón, del Grupo de Medios de China. China en clave de noticias. Y como siempre, así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gón. Bienvenidos a China en clave de noticias. El presidente de China, Xi Jinping, inspeccionó este miércoles la ciudad de Meishan, en la provincia suroccidental china de Sichuan. Xi se enteró de los esfuerzos locales para avanzar en el desarrollo de tierras agrícolas de alto nivel, impulsar la producción de cereales, promover la revitalización rural, mantener la prevención y control eficaces de COVID-19 y proteger el patrimonio histórico y cultural. Situada en el suroeste de China, la provincia de Sichuan tiene una superficie de 486.000 km², ocupando el quinto lugar del país en cuanto a la extensión territorial. En 2021, el Producto Interior Bruto per cápita de la provincia alcanzó los 64.326 yuanes, casi $10.000, lo que supone el 79,4% de la media nacional, según el gobierno provincial. Desde 2022, Xi Jinping ha realizado varias inspecciones a los poblados rurales, centrándose en la revitalización de las zonas rurales. Los 3 miembros de la tripulación de la misión Shenzhou 14, lanzada la semana pasada, ha entrado en la nave espacial de carga Tianzhou 4, que fue lanzada el 10 de mayo, que lleva casi un mes acoplada al módulo central de Tianhe. El traslado de la carga se llevará a cabo según lo previsto. Los taikonautas se preparan ahora para una misión histórica que durará hasta finales de este año. La capital china, Beijing, sigue suavizando varias medidas de restricción por el COVID-19. Entre ellas, se permite que algunos restaurantes ofrezcan servicio, que los estudiantes vayan a la escuela y que todos los repartidores entren en las comunidades residenciales.
Amigos, están escuchando China en clave de noticias. Seguimos con más temas. Beijing ha respondido a las críticas de Australia sobre la Fuerza Aérea China. Canberra acusó a un piloto del ejército chino de llevar a cabo una maniobra peligrosa cerca de un avión militar de vigilancia australiano sobre el mar meridional de China. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de China aseguró que el avión se acercó al espacio aéreo de China por espionaje. El 7 de junio tuvo lugar de forma virtual el seminario BRICS del año 2022. Al evento asistieron más de 100 participantes provenientes de los países de los BRICS. Centrado en el tema hacia un desarrollo compartido de alta calidad, la conferencia se centró en 3 temas: Sistema Internacional y BRICS, Desarrollo Global y BRICS, Alineación Estratégica y BRICS. Los presentes afirmaron que los países BRICS necesitan reforzar la confianza mutua y la cooperación en diversas partes y mantener la estrecha comunicación y coordinación sobre los temas internacionales y regionales. China y 5 países de Asia Central han acordado activar un mecanismo de diálogo entre sus líderes. El acuerdo se alcanzó a un encuentro celebrado el miércoles 8 de junio en Kazajistán entre altos diplomáticos de la región, el consejero de Estado y Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, a través de su vocero Zhao Lijian, criticó la exclusión de varios países a la Cumbre de las Américas por parte de los Estados Unidos, enfatizando en que el gobierno de Joe Biden debe respetar a América Latina y el Caribe. China recordó a Washington que Latinoamérica no es el patio delantero ni mucho menos el patio trasero de los Estados Unidos, y la Cumbre de las Américas no es la cumbre estadounidense. El radiotelescopio esférico de apertura de 500 metros de China, FAST por sus siglas en inglés, dado una nueva ráfaga de radio rápida y repetitiva a unos 3.000 millones de años de la Tierra. Este sería el primer objetivo en el universo en mostrar de forma persistente este tipo de comportamiento activo. Las ráfagas de radio rápida, conocida por sus siglas en inglés FRB, pueden encenderse y apagarse en cuestión de milisegundos y por ello son muy difíciles de detectar. Los científicos aseguran que estudiar las FRB nos puede ayudar a entender el universo. El FAST es el mayor radiotelescopio de una sola antena del mundo. Así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Con. Hasta la próxima en China en clave de noticias. The world is always changing. We have to look to the past to find what doesn't change. Do you know her family came from Hunan? She's talking about my mother's 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 mother. Lo que acaban de escuchar es el tráiler de una película, Flor de Nieve y el abanico secreto, su nombre en español y en inglés Snowflower and the Secret Fan, que quería compartir con ustedes. Si bien esta película china-estadounidense data del 2011, de género melodrama e histórica, y que está basada en la novela de la escritora francesa Lisa C., me interesaba que ustedes tuvieran la posibilidad de verla. Está subtitulada en español, la pueden encontrar en YouTube. La película fue realizada por Wayne Wan, protagonizada por Li Bingbing, Vivian Hu y Yanan Yu. Su protagonista es Lirio Blanco. Escuchen esto: una tímida niña de 7 años, hija de una humilde familia de campesinos, y será hermanada con Flor de Nieve, que vive en un pueblo lejano y es de muy diferente ascendencia familiar. Por medio de una ceremonia ancestral, ambas se convierten en Lao Ton, esto es mi otro yo o alma gemela, un vínculo que dura toda la vida y que será más profundo que el matrimonio. Ambas se comunican a través del idioma secreto de las mujeres, un idioma que existió, el Nushu, que las mantendrá unidas hasta que un error en la interpretación de uno de los mensajes amenazará con truncar su profunda amistad. El Nushu es un idioma secreto de mujeres declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.
La película la pueden ver, como les dije, subtitulada en YouTube. Pero sobre el idioma secreto de las mujeres, nuestra querida amiga, la escritora Ángela Pradelli, nos dice esto. La primera vez que yo escuché hablar del idioma Nusu fue en 1998 durante el primer Congreso Internacional de Escritoras que organizó Angélica Gorodiller en Rosario. En una de las conferencias, Yukiko Kato, una escritora que había nacido en Japón pero que pasó su infancia en Pekín, se refirió a las campesinas chinas, mujeres a las que se les tenía prohibido aprender a leer y escribir. Estaban privadas de educación y eran sometidas a la autoridad del hombre. Mujeres que para poder expresarse crearon a principios del siglo XVIII un idioma secreto, el Nusu. Campesinas que no sabían de alfabetos, de papeles y lápices, pero que plasmaron los caracteres en los bordados que realizaban en las mangas de los kimonos, los abanicos, también en las prendas que formaban el ajuar de las novias. Allí dejaron bordada la caligrafía indescifrable para los que no conocían el Nusu. En cortinas, manteles, camisas, así, en silencio y en secreto, las campesinas analfabetas crearon un lenguaje propio que incluía alrededor de 2000 palabras y que muestra la necesidad de las mujeres de expresarse, de afirmarse, de transmitir a través de la escritura, para lo cual inventaron una lengua con la que escribieron sus historias, canciones, consejos para las recién casadas, en el único campo que les estaba permitido hacerlo, el bordado de las telas. El Nusu se transmitió de madres a hijas durante muchas generaciones y según lo que se afirma, recién desapareció a mediados del 2004 cuando murió Zhang Wanxi, la última mujer que lo había aprendido. Antes de morir, Wanxi había querido enseñarle Nusu a sus hijas, pero ninguna de ellas quiso aprenderlo. Muchos años después, yo estaba en China por una beca de escritura y fui a visitar un museo de la seda en las afueras de Shanghái. En una de las vitrinas encontré un fragmento de una cortina que estaba bordado en idioma Nusu por una de las campesinas chinas. Clave China. 迷雾中忽现忽散，陌生又熟悉的声音，那声音扑朔迷离，飘着散着笑着，让我远离，让我靠近，挥动着双手，好像在哪里。Tell me about it。如果还有另一个世界，岂不是你是另个我？一步一步向你靠近，前方荆棘密布大地，伸出双手，前方有我在这里。我们会相见，不要去想念。I know， 我就是你的未来。I know， 你就是我的过去。我们会相见，忘记了想念。I know， 我会守护着你。I know， 永远不离不弃。呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！在我背后的翅膀到底什么时候才可以张开啊？ 难道有风吹来的时候，这双翅膀才可以张开吗？当我闭上眼睛，当我用力呼吸，不从自己影子里去逃避，每日彷徨在那悲伤中更不必。Yeah， 一步一步向你靠近，
前方荆棘密布大地，伸出双手，前方有我在这里。我们会向前，不要去想念。I know， 我就是你的未来。I know， 你就是我的过去。我们会向前，忘记了想念。I know， 我会守护着你。I know， 永远不离不弃。呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！我们会向前，不要去想念。I know， 我就是你的未来。I know， 你就是我的过去。我们会向前，忘记了想念。I know， 我会守护着你。I know， 永远不离不弃。呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！Y regresamos con un tema que ha sido central, la mal llamada Cumbre de las Américas, una convocatoria parcial y expresiones de muchísimos mandatarios de Latinoamérica, con la voz y la opinión de nuestro colega Mario de la Roca, quien nos informa y nos da su visión desde La Habana, Cuba. A poco de andar y como se preveía, la Cumbre de las Américas, convocada por los Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles, se está constituyendo en un rotundo fracaso de los intentos hegemónicos del país del norte sobre el conjunto de las Américas. Este fracaso se asienta en el intento de discriminación de países soberanos como Cuba, Nicaragua y Venezuela, en una flagrante violación de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos. Esta discriminación ha levantado la voz de países importantes de América Latina, como el caso de México y Argentina, y ha hecho que varios países no envíen a sus presidentes, como es el caso del presidente de México, Manuel López Obrador, quien levantó la voz, como lo viene haciendo desde hace tiempo, a favor de contemplar los intereses soberanos de todos los países de América Latina. Esta crisis se ha asentado también en la agenda de la Cumbre de las Américas, el intento de Estados Unidos de desarrollar directivas hacia las naciones latinoamericanas sobre el desarrollo económico post-pandemia, en una nación que no ha aún terminado con el combate al flagelo que afecta hoy a toda la humanidad, siendo el país con mayor cantidad de contagios y con una cifra realmente espeluznante de más de 1 millón de muertos producto de la pandemia que azota al planeta. En la agenda está previsto, a partir de las declaraciones del presidente de México, Manuel López Obrador, y hace pocas horas de su canciller, Marcelo Ebrard, presente en la cumbre, discutir uno de los temas que afectan al conjunto de América Latina y especialmente a la República de Cuba: el cruel bloqueo comercial, financiero y económico que afecta a la isla y que ha recrudecido con 243 medidas tomadas por la administración Trump, que la administración Biden aún no ha revertido. La voz alternativa a esta Cumbre de las Américas, pretendidamente hegemonizada por los Estados Unidos, va a estar en la Cumbre de los Pueblos, que deliberará también en la ciudad de Los Ángeles, y seguramente la voz de organismos regionales como la CELAC, el ALBA-TCP, que desarrollan políticas económicas de cooperación y solidaridad entre las naciones latinoamericanas. Estados Unidos evidentemente no termina de comprender, ante sus fracasos en todo el mundo, que terminó el tiempo de la unilateralidad y se abre desde hace mucho tiempo la multilateralidad en las relaciones entre las naciones del mundo y principalmente en la relación de Estados Unidos con el conjunto de los países latinoamericanos. Es hora de que Estados Unidos comprenda que es tiempo de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos y cooperación entre todas las naciones para enfrentar los grandes desafíos, como ha mostrado
el combate a la pandemia en todo el planeta que le esperan al conjunto de nuestro planeta Tierra. Un saludo al equipo de la radio y a la audiencia. Y ahora las palabras del embajador de Cuba en China, Carlos Miguel Pereira. Este es un material del Grupo de Medios de China. Su opinión respecto a la Cumbre de las Américas. La actitud estadounidense respecto a la Cumbre de las Américas y sobre todo en su condición de país anfitrión de esta cumbre, yo creo que revela dos importantes cuestiones, dos importantes regularidades que está presente hoy en la política exterior de la actual administración. En primer lugar, la idea de presionar al máximo posible por cooptar a otros países en su política exterior, en su política contra Cuba, contra países que no son de su agrado. Son conocidos los formatos excluyentes que Estados Unidos ha venido apoyando en los últimos tiempos, más allá incluso de los mecanismos establecidos en Naciones Unidas, más allá de los procesos negociadores establecidos en Naciones Unidas. Me refería hace poco acá al formato excluyente aplicado en la cumbre de la democracia, la llamada cumbre de la democracia, que resultó en un gran fracaso para sus organizadores. Es decir, demuestra, confirma una regularidad importante en esa política exterior, que es la de tratar de dividir y de establecer, usar el derecho internacional a su antojo, promover un multilateralismo selectivo, cuando le conviene sí, cuando le conviene no, etc. Y la segunda regularidad, que es lo que está presente, que no comienza con esta administración, que ya viene desde la administración anterior del presidente Trump, es la idea de resucitar la llamada doctrina Monroe como patrón de relacionamiento en las relaciones hemisféricas, a nivel de las Américas. Creo que una vez más queda claro que Estados Unidos ya carece de la posibilidad de imponer sus designios, imponer sus intereses, sus posiciones a nivel de América Latina y del Caribe, que esta región de América Latina y del Caribe ha cambiado ya lo suficiente como para no dejar de ser ese patio trasero, ese traspatio estadounidense como pretenden hacer con la doctrina Monroe. Y antes de continuar, el operador hace señas, parece que quiere que vayamos a la pauta comercial. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Bueno, tras el regreso de la pauta comercial, y si me permiten, quiero también compartir una información vinculada a la mal llamada Cumbre de las Américas y su brazo político, la OEA. ¿Saben que sonó una voz en medio de un seminario sobre libertad de expresión y derechos humanos que el titular de la OEA, Almagro, muy orondo, pretendía compartir con los presentes en una actividad de la sociedad civil paralela a la cumbre? Qué ironía, ¿no? Y sí, sonó una voz de un joven periodista que lo descalificó rotundamente y lo acusó de haber sido partícipe del golpe de Estado contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales. También de haber facilitado las condiciones para asesinar a casi 40 personas durante la represión en Bolivia. Y la de un periodista argentino, Moro, molido a golpes en su casa en Bolivia. Digamos que a la devaluada Cumbre de las Américas, que sigue utilizando Latinoamérica como el patio trasero, se le corrió nuevamente, pero en forma más ostensible, su velo. Biden habló de democracia en la apertura de la cumbre, una idea, un concepto, un modo de vida que no practican ni dentro ni afuera. Se desconocen, claro está, los cambios que se produjeron en nuestra región cuando Hugo Chávez planteó un cambio en la actitud respecto a Estados Unidos, y también en ese momento se sumaron varios países, pero la mirada que tiene Estados Unidos, uno no sabe si es por ignorancia o es deliberado, todavía no han reconocido esta declinación que se ha mostrado en la cumbre, y que estamos de alguna manera frente a una nueva etapa geopolítica donde Washington parece estar perdido y más preocupado por las elecciones de medio tiempo que se van a dar en noviembre
donde Biden está bastante limitado a la hora de alcanzar los votos que requiere para revalidar y garantizarse en el Congreso la posibilidad de una próxima presidencia. Mientras tanto, tratan de alinear a los gobiernos de América Latina y el Caribe en estas guerras del imperio, en la actual contra Rusia y en la que se viene, según el locuaz secretario de Estado Antony Blinken, sería contra China. Pero yo creo que se les escapó un detalle. La política de multilateralidad de China no impone condiciones políticas a los países donde invierte comercialmente. Que esto configure una amenaza para Estados Unidos por el papel, el rol que está jugando China en el continente, bueno, será un problema de Estados Unidos. O cambia su política exterior respecto a Latinoamérica, o su pretendida hegemonía se verá afectada cada vez más, como lo ha demostrado, repito, esta mal llamada Cumbre de las Américas. Clave China.那一天早晨，从梦中醒来，啊，朋友再见吧，再见吧，再见吧。一天早晨，从梦中醒来，侵略者闯进我的家。啊，游击队啊，快带我走吧！啊，朋友再见吧，再见吧，再见吧！游击队啊，快带我走吧！我实在不能再忍受。啊，如果我在战斗中牺牲，啊，朋友再见吧，再见吧，再见吧！如果我在战斗中牺牲，你一定把我来埋葬。请把我埋在高高的山岗。啊，朋友再见吧，再见吧，再见吧，把我埋在高高的山岗，再插上一朵美丽的花。啊，每当人们从这里走过，啊，朋友再见吧，再见吧，再见吧，每当人们从这里走过，都说啊，多么美丽的花。每当人们从这里走过，都说啊，多么美丽的花。 Bueno, tenemos un espacio muy interesante, letras oídas, un espacio como se define, y lo definimos aquí también, para leer y reflexionar. En esta oportunidad, Alfonso Guanday, nuestro colega de Radio Internacional China de habla hispana, nos habla de una novela mágica que tendrá su versión en chino muy pero muy pronto. Se llama Historia de un brazo, del escritor peruano Ricardo Zumalabia, y parece que han tenido la oportunidad de poder entrevistarlo. Así que escuchamos con atención algo más de la mirada que se tiene desde Latinoamérica, en este caso en Perú, también imbrincada de alguna manera con la cultura china.
Leer. Desde el primer ladrillo hasta Babel. Leer. Desde la primera página hacia una meta eterna. Leer. El primer paso hacia una aventura al mundo interior. Letras oídas. Un espacio para reflexionar. Hola queridos radioyentes, bienvenidos otra vez al programa Letras Oídas, un espacio para leer y reflexionar. En el estudio de Beijing les saluda Alfonso Bandai enfrente del micrófono. Con el regreso de la primavera y el Día Internacional del Libro, también recuperamos las ganas de leer y pensar. Comenzamos con una novela mágica que tendrá su versión en chino pronto, Historia de un brazo, del escritor peruano Ricardo Sumaravia. Esta vez tenemos la gran fortuna de invitar al Dr. Sumaravia a nuestro estudio para compartir sus opiniones con nosotros. Vamos a conocerlas. Estimado Dr. Ricardo, encantado de tener este espacio de conocer su opinión sobre la literatura e intercambios interculturales. Pronto podremos encontrar en las librerías de China su última novela Historia de un brazo en el idioma chino. Como escritor latinoamericano que tiene una profunda relación con el mundo oriental, ¿qué significa su primera novela en chino para usted? Para mí es muy importante que mi novela llegue a nuevos lectores. Sin embargo, en este caso particular, llegar a los lectores chinos es muy significativo para mí. La literatura china, tanto la clásica como la contemporánea, ha sido de gran influencia para mí y para muchos escritores y lectores de habla hispana. En mi país, la migración china tiene más de 160 años. En mi infancia vivía pocas calles del barrio chino. Mis recuerdos infantiles están llenos de imágenes chinas. De algún modo estas imágenes se sumaron a mi imaginación de escritor. Por esa razón me interesa mucho confrontar mis historias con los lectores chinos. Tengo curiosidad de saber qué opinan. Quisiera saber si mis personajes tienen vínculos con los chinos, si es que logran identificarse con ellos. También me gustaría saber de qué manera se confrontan las diferencias culturales. Espero que les atraiga la historia de mi personaje, de este hombre peruano que nació con 3 brazos y tuvo una vida de aventuras y misterios. Siempre se suele hablar más sobre las obras largas de un autor. En su caso, usted ha contribuido mucho a varias obras breves, es decir, microrelatos o microficciones. En su entrevista con críticos peruanos, dijo que la microficción te deja mucha libertad. Le interesa la estructura de microrelatos por la libertad que ofrece respecto a la publicación y editoriales. Como autor, ¿cuál es su búsqueda de su propia libertad de creación? La microficción me ha aportado mucho a mi formación de escritor. He escrito novelas y cuentos, pero es gracias a la microficción que he logrado aprender diversas técnicas narrativas que son efectivas para mí cuando deseo contar una historia con sutileza y de esta manera alcanzar varios niveles de sugerencia. La prosa breve me ha permitido igualmente explorar el humor, la ironía. Igualmente la práctica en la microficción me ha ayudado a construir pasajes eróticos que yo necesitaba contar en esta novela Historia de un brazo. Por otro lado, esta es una novela de capítulos cortos y cada capítulo concentra una historia o una imagen en sí misma. Quiero que a veces estas historias breves, con secuencias narrativas pequeñas, lleguen al lector para que experimente muchas sensaciones. En su obra, la familia siempre ocupa una parte principal como una cadena escondida. Historia de un brazo discute sobre padres e hijos, pero había dicho en público que a usted siempre le ha atraído la relación que hay entre los hermanos, mucho más incluso que la que hay entre padres e hijos. ¿Por qué? ¿Y cómo describe esta relación en su obra? Siempre he pensado que todas las familias ocultan misterios. Estos misterios pueden ser pequeños o muy grandes. Pueden ser misterios que al revelarse afecten mucho a los integrantes de esa familia, pero también pueden ser misterios que se filtran con sutileza en las relaciones cotidianas de las personas.
En ese sentido, me atraen las relaciones entre los hermanos. Quiero saber cómo reaccionan ante estos misterios. Sin embargo, especialmente en mi novela Historia de un brazo, quise concentrarme en la relación entre un padre con 3 brazos y su hijo. Este hijo, por ejemplo, no tiene hermanos. Todos los misterios deben ser resueltos entre el hijo y el padre. En otros cuentos también he planteado relaciones tensas y de misterio entre padres e hijos, sobre todo en mi libro de cuentos Retratos familiares. Otro aspecto importante en mi preocupación por los personajes que integran una familia es saber hasta qué punto nos parecemos a nuestros padres. No solamente una semejanza física, sino también en los hábitos y actitudes. Y también me seduce la idea de descubrir las diferencias. Quiero saber hasta qué punto un hijo conoce a su padre, saber cuáles son los límites de ese amor filial, fraterno, etc. En mi novela Historia de un brazo, el hijo necesita saber si su padre fue quien cometió un crimen o no. Debe investigar en su memoria y pasado para saber la verdad de su padre. Lima, su tierra natal, también es el espacio de la mayoría de sus obras ficcionales. Como sabemos, no es un Kant en Lima, más bien al revés, ya que estuvo muchos años visitando a Europa y Asia. ¿Cuáles son las razones para volver a Lima una y otra vez en su obra literaria? Lima es la ciudad donde nací. Nunca logré entender esta ciudad y por eso me atrae tanto. Es una ciudad de muchos años de historia, con muchas capas sociales y muchas contradicciones. Crecí con la idea de que detrás de cada puerta había un gran misterio. Como no podía ingresar en esas casas, tuve que inventarme esos misterios. Lo curioso es que después viajé por el mundo y viví muchos años en Corea del Sur y viví 10 años al sur de Francia, en la ciudad de Burdeos. Y siempre tuve la impresión de que la ciudad de Lima me perseguía, que yo viajaba con la ciudad de Lima a mis espaldas. Si en mis libros hablo de Francia, Corea, Bulgaria, España u otros países, siempre hay una mirada desde Lima y hacia Lima. Cuando regresé definitivamente a Lima, en 2005, tuve muchas ganas de escribir una novela que transcurra enteramente en esta ciudad. Caminé mucho por Lima y me di cuenta de que seguía sin entenderla, que los misterios seguían allí, detrás de cada puerta. Tomé la decisión entonces de escribir Historia de un brazo. Hablo de estos personajes, padre e hijo, pero los muestro en diversas épocas, en los años 50, 70, 90, hasta la actualidad. Fue un gran reto para mí hablar de esta ciudad y de esta manera en una novela breve como lo es Historia de un brazo. Recuerdo que junto con mi esposa, que también es escritora, Katy Serrano, hablamos mucho de la historia que yo quería escribir. En un plano anecdótico les puedo contar que ella, mi esposa, a través de una historia familiar, me dio la pista para imaginar mi personaje con 3 brazos. Ella cuenta que de niña iba a tener una hermana gemela y que de ese embrión murió durante el embarazo. Por eso nació mi esposa, pero su familia le decía que ella se había comido a su hermana y que por esa razón tiene tanta energía. Esta historia de Katy Serrano me sirvió para crear al padre con 3 brazos. Es más, en la novela, él cuenta esta historia como propia. La diferencia es que este hombre nace, digamos, con el brazo del hermano. La gran pregunta es si ese brazo tiene vida propia, si decide por sí mismo o es totalmente del padre y es él quien controla todo. Allí aparece el elemento fantástico. Para escribir la novela, mi esposa literalmente me encerraba en mi estudio para poder escribirla. Ella hizo bien. Si no lo hacía, yo hubiera tardado más en escribir esa historia. Ella me regaló un cuaderno muy bonito y allí escribí Historia de un brazo. Le escribí a mano. Esta forma de escribir me dio un buen ritmo. Escribí unas 3 horas al día y luego salía a comer con ella. Durante la comida le contaba todo lo que había escrito. Es importante resaltar que no lo leía lo escrito, o se lo contaba oralmente. Lo resalto porque este proceso me permitió mantener un ritmo de oralidad que mi novela necesitaba. En mi historia hay cruces de historias orales que se cuentan de padres a hijos. Por eso necesitaba mantener ese registro de oralidad. Tuvo experiencia en Asia y trabaja ahora como el director del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En su creación hubo huellas de la literatura asiática, especialmente de la literatura china. Desde este año soy el director del Centro de Estudios Orientales de mi universidad. Mi vínculo con el mundo asiático, de manera académica, empezó desde los años 90. Ya hablé de mi relación con el barrio chino, pero siendo más grande, mi interés se dirigió sobre todo a la poesía. Quise leer a los poetas clásicos chinos, Tu Fu, Wang Wei, Li Po y otros. Quería aprender de ellos cómo mirar a la naturaleza y al entorno. Sus poemas pueden ser descriptivos, pero también son muy plásticos, dinámicos. Sus versos fluyen con delicadeza. También me han interesado mucho leer los mitos y leyendas. En ese mundo de fantasía me es muy estimulante. Años después me concentré en la narrativa.
Leí muchos cuentos chinos, japoneses y coreanos, tanto los de la corte realista como los del género fantástico, y ahora leo los de ciencia ficción. Trabajar en el Centro de Estudios Orientales me permite estar muy cerca del desarrollo histórico y cultural de los países asiáticos y continuar aprendiendo. Es un trabajo en el que me siento muy contento. Usted tiene mucha experiencia en los intercambios con sus colegas chinos, incluyendo Mo Yan, el ganador chino del Premio Nobel en el año 2019. Hubo una conversación titulada El alimento y el hombre común entre ustedes. ¿Qué conoció usted durante estos intercambios? La experiencia de haber estado cerca del Premio Nobel de Literatura del escritor Mo Yan fue grandiosa. Mi universidad le otorgó el doctorado honoris causa y yo tuve el honor de redactar el texto oficial, el cual luego fue publicado en el diario más importante del país, El Comercio. En ese texto quise rendir homenaje a la gran imaginación del escritor Mo Yan, y su literatura es impresionante. Como persona tiene un gran espíritu y sabe apreciar la belleza de la sencillez. Recuerdo que en una cena en Perú me contó que había viajado a mi país porque había escuchado que la papa tenía un sabor exquisito. Me fascinó su mirada de la vida. La belleza no solo está solamente en las grandes cosas, sino que también se alberga en las cosas pequeñas y sencillas. Ojalá los escritores y lectores peruanos tengan la oportunidad de verlo nuevamente. Yo le ofrecería algún buen plato de patatas cocidas con la receta de mi madre. La última pregunta conecta con su última identidad, la de editor. Estuvo a cargo de múltiples libros literarios publicados en Perú. ¿Tiene usted algunos planes de publicaciones de obras chinas? Si tiene usted la intención, ¿cuál será su criterio de selección? En realidad, antes de escritor, yo inicié mis actividades como editor. De joven estuve en un taller de escritura creativa, pero los organizadores se encontraban editando una revista literaria. Eso me interesó mucho, así que decidí ofrecerme para ayudar en todo lo posible. Aprendí mucho sobre el oficio de editar libros. Pocos años después, llevé adelante una editorial independiente con mi maestro, Ricardo Silva Santisteban. Se llamaba Ediciones Pedernal. En la década de los 90 publicamos a muchos jóvenes poetas y narradores. Me siento orgulloso de ello. Las condiciones sociales y económicas no eran muy favorables en aquel entonces, pero logramos salir adelante con estos proyectos. Luego, a principios de los 2000, creé y dirigí la colección Orientalia en el Centro de Estudios Orientales. En esa época, yo solo era el coordinador de actividades. Sin embargo, el impacto de esta colección fue bastante grande. Logramos publicar poesía clásica china, en traducción de Guillermo Dañino, gran traductor, maestro y amigo. También publicamos mucha literatura japonesa y coreana. Entre el 2000 y el 2005 también creé la colección Underwood. Eran publicaciones artesanales y en las que publiqué a muchos autores jóvenes. Fue una etapa muy agradable. Estas colecciones duraron hasta el año 2005, fecha en la que partí a Francia para realizar mi doctorado. Pero desde mi regreso al Perú he tenido muchas ganas de reanudar la colección Orientalia. Dentro de este proyecto queremos publicar al escritor chino Xu Zhechen. Queremos difundir en Perú su maravillosa novela Sobreviviendo en Beijing. Pues son historias e ideas muy interesantes. Y también esperamos que más y más autores chinos como Xu Zhechen puedan presentar su talento literario frente a los lectores latinoamericanos. Pero primero, esperamos aquí en China los maravillosos cuentos del Dr. Sumaravia. Así finaliza el programa de hoy, pero no dejamos de leer y reflexionar. Queridos amigos, seguimos en Letras Oídas. Clave China. Ya nos vamos. Está claro que esta cumbre que tuvo lugar en Los Ángeles, con esta convocatoria parcial y sesgada por parte de Estados Unidos, ha dejado mucha tela para cortar. Está señalando un momento geopolítico distinto. Está retomando Latinoamérica, es una pregunta que nos hacemos, un camino que fue interferido años después del 2005, cuando en la ciudad de Mar del Plata, recuerden, se dijo no al ALCA. Aspiramos a que nuestra región tenga la firmeza, esa firmeza que está siendo asediada, interpelada por la deuda externa, como un modo para disciplinar a gobiernos del área, a cambio de nada, pura dependencia y hambre. Esperamos que en el próximo programa profundizar en este tema. No es menor. Se ha marcado no sé si un hito, pero sí nos invita a una reflexión y a dar una vuelta de tuerca más
a esta actitud que ha sido inesperada para Estados Unidos. Siempre he confiado en que su pretendido patio trasero iba a aceptar, sin decir absolutamente nada, sus amañadas políticas que ya sabemos que han dejado a lo largo de la historia de Latinoamérica muchos muertos, donde han respaldado dictaduras militares, donde se han involucrado y se siguen involucrando en la instalación de bases que sirven únicamente para el control y para afianzar la dependencia de nuestra región, tanto en el sentido militar como económico y cultural. Así que bueno, hasta la semana que viene y seguimos pensando cuál será nuestro futuro a partir de algunos hechos que nos van induciendo a pensar en otras alternativas, en otros caminos para ser realmente soberanos. 给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上，留个爱表情。给我一个吻，可以不可以？吻在我的心上，让我想念你。昨晚瞪着你的眼睛，你不答应，我也要向你请求。 绝不灰心，昨晚闭着你的嘴唇，你没回应，我也要向你恳求，绝不伤心。给我一个吻，可以不可以？飞吻也没关系，我一样心甘情。给我一个吻，可以。 飞吻表示甜蜜，我一样感谢你。昨晚瞪着你的眼睛。 请求，绝不灰心。昨晚闭着你的嘴唇，你没回应，我也要向你恳求，绝不伤心，我不伤心。给我一个吻，可以不可以？飞吻也没关系。